Shalom, shalom a todos. Buenas tardes, buenos días, bienvenidos, ¿me escucháis? Carla, José Luis, Fernanda, Juan, Raquel, Silvia, Pedro, a todos vais conectando. Shalom, buenas tardes, Boker Tov, Boker Tov, allí donde estéis. ¿Me escucháis? Shalom. Sí, la Buenas escuchamos, tardes, Moni. perfectamente. Perfecto, muy bien. Estupendo. Bueno, pues es justamente la hora, veo que más compañeros van llegando y yo creo que es el momento entonces de que vayamos comenzando así esta sesión, esta conferencia que vamos a dar aquí dentro del marco del Ulpan Hebreo Sefarad. Bueno, para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Carlos Santos y vamos a dar un pequeño ciclo de conferencias que comenzamos hoy y se extenderá también para el mes que viene, centrándonos en textos de la literatura apocalíptica, pero textos que son, digamos, un poco más desconocidos dentro de lo que es este género literario, dentro de lo que es la tradición bíblica. Entonces, yo creo que sí, podemos ir comenzando ya, son las 5 de la tarde, horario de España. Lo que sí os pido, por favor, es que mantengáis cerrados los micrófonos, ¿de acuerdo? La cámara, por supuesto, podéis tener encendida en cualquier momento, pero sí que os voy a pedir, por favor, sí, ahora que comenzamos, que tengáis, como digo, el micrófono apagado. Luego habrá tiempo para preguntas, también las podéis ir dejando por el chat, pero si os parece dejamos los últimos minutos para las preguntas y las inquietudes. ¿De acuerdo? De todas formas, también dejaré al final de la sesión mi correo electrónico por si alguien quiere escribir en privado y preguntar cualquier cosa, que muchos ya me conocéis, yo estoy a vuestra entera disposición, todo lo que tenga que ver con la lengua hebrea, literatura hebrea, el arameo también, que vamos a comenzar pronto un curso de arameo aquí también en el marco del Ulpan, ¿de acuerdo? Pues esto también quiero que lo tengáis en cuenta. Bien, bueno, pues fijaos el título de la sesión que vamos a llevar a cabo es Más allá del segundo templo, la apocalíptica rabínica, el Sefer Eliyahu y el Sefer Zerubabel, los libros de Elías y el libro de Zorobabel, aunque he decidido mantener los títulos en hebreo para esta sesión, porque es el título en el que se han conservado. Son dos obras que están escritas en hebreo, pero vamos a dar primero una panorámica general en torno a lo que son estas obras apocalípticas más desconocidas y además profundizaremos un poquito más en ellas también en la siguiente sesión que llevemos a cabo. Bien, cuando uno piensa habitualmente en lo que es la literatura apocalíptica, suele pensar en serie de obras que se llevan a cabo sobre todo en la antigüedad, hablamos en la época del Segundo Templo y posiblemente la primera obra de carácter puramente apocalíptico que podríamos entender es el libro de Daniel. Gran parte del libro de Daniel se suscribe dentro del género de la apocalíptica. Y luego tenemos muchas otras y que ya forman parte sobre todo de lo que llamamos habitualmente la tradición pseudoepigráfica o apócrifa, como queramos llamar. Ahí tenemos, bueno, pues el libro de cuatro Esdras, uno Enoc o dos Enoc, que son seguramente de los más famosos, el libro de Jubileos, el Apocalipsis de Abraham, el libro de Apocalipsis, por supuesto, el libro de la Revelación del Nuevo Testamento. Entonces, es lo que uno suele pensar cuando hace una referencia a lo que es la literatura apocalíptica. No obstante, buceando en la ingente cantidad de textos que están por traducir y por estudiar muchos de ellos, bueno, pues encontramos realmente obras más desconocidas y que rebasan generalmente lo que es el periodo habitual de que uno suele pensar que es la apocalíptica y sobre todo en un ámbito judío de este periodo o judio-cristiano de cristianismo primitivo. Realmente tenemos obras que van más allá en el tiempo y eso es lo que quiero daros a entender en estas sesiones que vamos a llevar a cabo hoy y, como ya digo, el mes próximo. El contenido de estas obras hay que tener en cuenta cuando hablamos de apocalíptica, pues ¿de qué es? Pues hablamos sobre todo de obras de un carácter que podríamos definir, entre comillas, esotérico, en el sentido sobre todo de que una entidad, es una entidad divina, la propia divinidad o un ángel, lo que va a hacer va a ser transmitir una serie de conocimiento sobre el mundo pasado, el mundo presente y el mundo venidero a una figura escogida. Esto lo encontramos, por supuesto, en estas obras antiguas que os he citado y vamos a ver que va a seguir, obviamente, siendo un elemento recurrente en las obras que vamos a ir mencionando durante estas sesiones. Se presupone que son obras que en un primer momento están destinadas para un público muy pequeño, para una comunidad muy limitada, y luego esa comunidad va a ir transmitiendo esa serie de contenido a una audiencia cada vez mayor. Los temas generalmente son temas que intentan racionalizar, asimilar o explicar pues, desastres naturales,
guerras, calamidades, crisis económicas, y nos movemos en un periodo, pero de lo que podríamos definir la tardoantigüedad y el principio de la Edad Media, en los que, como vamos a ver después, bueno, pues fueron periodos muy convulsos, tanto para la audiencia judía, que va a ser donde más nos centremos, para las comunidades judías de aquel tiempo, pero también, por supuesto, para comunidades cristianas y para el incipiente mundo musulmán, que tendremos que dedicar también unos minutos a ver precisamente qué ocurre desde esa perspectiva también, porque realmente lo que quiero daros a entender es que la literatura apocalíptica, aunque se asocia también al mundo judío, judío-cristiano, también vamos a encontrar Apocalipsis desde una perspectiva islámica. Vamos a ver que van a surgir textos de carácter apocalíptico dentro de lo que es el Islam, sobre todo el Islam incipiente. También hay que tener en cuenta, uno cuando piensa en estos textos suele pensar que son textos precisamente escritos para una minoría, para grupos marginales, grupos de resistencia contra los poderes, contra las potencias dominantes, y es cierto que suele ser lo más habitual, pero no obstante vamos a encontrar aquí algunos ejemplos de obras que no solamente fueron usadas, digamos, por disidentes o por grupos de marginados, sino que incluso podremos encontrar alguna obra en la que veremos cómo fueron utilizadas pues, por emperadores, por reyes, por califas incluso, para difundir sus ideas, para difundir el mensaje justamente de la potencia dominante. Así que vamos a encontrar también obras que no solamente fueron empleadas por grupos marginales, por pequeñas sectas, por grupos que usaban esas obras con una esperanza precisamente de una redención, de expresar así esos anhelos, sino que, como ya digo, fueron usados también por las potencias dominantes. Quiero traer aquí a colación, ahora que vamos dando aquí un poquito los compases iniciales de este pequeño ciclo, una referencia del estudioso francés Gilbert Dragon en su obra Entre la historia y el apocalipsis, porque realmente hace un planteamiento muy interesante que podemos llevar a cabo tanto para lo que es el estudio de la apocalíptica de la antigüedad como las obras que vamos a ir trabajando justamente aquí. Uno puede plantearse el estudio de la apocalíptica de una obra de estas características siguiendo varios enfoques. O bien un enfoque futurista, creyendo, considerando que lo que está escrito en las obras son precisamente cuestiones que ocurrirán en el futuro realmente, tal y como describen el texto. Más bien también podremos estudiarlos de una perspectiva de carácter histórico o historiográfico, porque son obras que tienen un lenguaje muy críptico, un tanto oscuro, un tanto opaco, pero realmente si se hace un estudio a conciencia de los acontecimientos históricos y viéndolo justamente en paralelo con la obra, podemos encontrar referencias a batallas, a gobernantes, a ciudades, a descripciones crípticas, como ya digo, del auge y la caída de ciertos personajes y símbolos y números que reflejan el contexto y las preocupaciones de los autores. Pero esto, como ya digo, lo podemos extrapolar a la apocalíptica en su conjunto. Quiero que tengáis en cuenta que puede ser precisamente un método de carácter exegético para reconstruir la historia de la transmisión de ciertas tradiciones, ciertos acontecimientos. eh, es bien sabido que el estudio del Apocalipsis del Nuevo Testamento, bueno, pues ha mostrado precisamente cómo eran los anhelos y la difícil situación de las primeras comunidades cristianas en la zona de Asia Menor. O, por ejemplo, obras como el libro de Enoch nos muestran, con esa historia de gigantes, de ángeles caídos, nos muestra en gran medida también cómo eran el choque entre un judaísmo del Segundo Templo que buscaba estar lo más apartado posible de la influencia del helenismo frente a ese mundo helénico, grecorromano, en el que hay gran cantidad de historias de semidioses, de héroes, y lo plasma justamente de esa manera. Entonces nos vamos a encontrar que en estas obras también se va a ver reflejado justamente la historia de cierta manera. Vamos a ir viendo precisamente que esas referencias ahí están. No son siempre fáciles de ver y hay veces que más bien podremos hacer una reflexión de hipótesis o postulados más que una afirmación al 100%. Pero hay que tener en cuenta que el contexto en estas obras es capital. El contexto de esos apocalipsis además es compartido por todas ellas. Es la expansión del imperio persa de los sasánidas y las guerras sobre todo con Bizancio. En este caso sobre todo el auge de los emperadores Focas y Heraclio I, el dominio precisamente de Bizancio sobre Jerusalén,
Y luego, ya a continuación, culminaría este periodo de estos apocalipsis en este primer milenio con el gran auge y la expansión del Islam, derrotando posteriormente a los sasánidos y bizantinos respectivamente. Entonces quiero que tengáis en cuenta que este es el contexto en el que se marcan las obras que vamos a tratar. Las dos obras que vamos a mencionar hoy están situadas en torno a finales del siglo VII, principios del siglo VIII, para que nos situemos un poquito de forma más concreta. Aunque hay apocalipsis, tanto judíos, cristianos y musulmanes, bueno, pues nos vamos a centrar en el tiempo del que disponemos, lógicamente en Apocalipsis de carácter judío, que van a mostrar precisamente la opresión y la perseverancia de las comunidades judías de aquel tiempo, bajo tanto el gobierno cristiano bajo el gobierno persa y musulmán. Así que esa literatura apocalíptica nos va a mostrar también, bueno, pues esas fuerzas hostiles de la historia, reimaginadas en claves demoníacas o de espíritus que precisamente tientan a los impíos, tientan a las comunidades judías, les ponen a prueba y todo ello mientras esperan ese plan de Dios. Vamos a ir viendo que además hay un auge tremendo, es decir, son obras que son más desconocidas, pero realmente encontramos una ingente cantidad de textos. Ninguno de ellos, por supuesto, está editado en español, alguno de ellos hay algunas traducciones, perdón, al inglés, pero ediciones críticas, ediciones detalladas de los mismos y de fácil acceso no hay muchos de ellos. Ya eso también quiero que lo tengáis en cuenta. Eso es interesante porque realmente luego para el estudioso, para el que quieran hacer una traducción, un estudio al respecto de ellas, hay mucho material disponible. Y como yo digo, lo que quiero yo traer aquí a colación son obras que hay en hebreo, pero podríamos meternos de lleno en obras que están en siriaco, en obras que están en árabe también. Entonces hay aquí mucho material del que podríamos acercarnos, ¿de acuerdo? También tenéis que tener en cuenta que el auge de estas obras también se ve influido por la gran cantidad de tradiciones religiosas que hay en este tiempo, porque no solamente nos encontramos pues, con el mundo judío, cristiano y musulmán, sino que además dentro de cada uno de ellos hay diferentes ramificaciones. Hablamos de tradiciones politeístas, porque obviamente todavía las tradiciones grecorromanas siguen presentes, el zoroastrismo también está, aunque es una religión monoteísta, pero tiene cierto pozo dualista. Y también, bueno, pues vamos a ver que eso genera un caldo de cultivo muy grande para la popularidad y la difusión de estas obras. De hecho, voy a traer dos obras, como ya digo, una es el Sefer Eliyahu y otra el Sefer Zerubabel. La primera es una obra bastante desconocida y que se ha conservado en muy poquitos textos, pero la otra, el Sefer Zerubabel, el libro de Zorobabel, realmente es una obra que recibió bastante atención en aquel tiempo. Se han conservado muchas copias, tanto impresas como manuscritas, y debo entender que sí fue una obra bastante seguida desde prácticamente el momento de su composición. Y de hecho hasta el propio Talmud la menciona, algunas recensiones del Talmud la mencionan. Pero si hasta el momento os estoy mostrando los puntos en común entre los apocalipsis antiguos y estas otras obras ya más tardo antiguas, vamos a decir también, hay otra gran diferencia. Hay una diferencia muy, muy grande entre una serie de textos y otros, pese a que todos forman parte de lo que llevamos la apocalíptica. Cuando uno se centra en el estudio de Apocalipsis de periodo helenístico, de la Roma imperial, o sea, el ciclo con los que he comenzado hablando antes, de Daniel, de uno Enoch, de Jubileos, 4 Esdras, Apocalipsis de Abraham, en todos ellos, bueno, pues lo que nos vamos a encontrar es que la revelación por sí misma no necesita de nada más. Es decir, no vamos a encontrar evidencias que refuercen justamente la propia revelación que el ángel o la divinidad lleva a cabo hacia el profeta o hacia el visionario, hacia la persona escogida, sino simplemente es el propio mensaje del propio texto, nada más y nada menos. Pero si nos vamos a estas obras posteriores, vamos a encontrar que hay un elemento constante y es la presencia del texto bíblico, las referencias, las citas a libros bíblicos, tanto del Tanaj, de la Biblia hebrea, obviamente, si hablamos solamente de textos judíos, y ya si nos metemos en Apocalipsis de carácter cristiano, pues vamos a encontrar, por supuesto, referencias también al Nuevo Testamento. Entonces, lo que es el propio texto bíblico se convierte
en un elemento, en un rasgo que prácticamente es la fuente principal de la revelación. Es decir, los autores apocalípticos de esta época se basan constantemente en citar, en refranear, en emplear el propio texto bíblico, los libros bíblicos, para, en este caso, dar una mayor potencia y explicar y justificar las ideas que quieren transmitir en las obras, y eso lo vamos a encontrar en todas las obras que vamos a traer en este ciclo. Hablábamos de Sefer Eliyahu, Sefer Zerubabel, hablaremos también en la próxima sesión de los secretos de Rabbi Shimon Bar Yochai, entre otras tantas, y en todas ellas hay una constante uso y abuso, casi si me permitís la expresión, de citas bíblicas, de textos bíblicos. Isaías, por ejemplo, el profeta Isaías se cita constantemente, Daniel, por supuesto, va a estar constantemente presente en estas obras, y ya sea pues a través de Dios mismo, de Adonai mismo, de la figura del ángel Metatrón, por ejemplo, que va a estar muy presente en estas obras como una figura que casi tiene una autoridad divina, como se manifiesta en alguno de estos textos. Lo que están siempre utilizando, lo que están siempre empleando es el texto bíblico, es decir, se pone en boca del mismo Dios o de las figuras angelicales el texto bíblico para potenciar y reforzar la idea que se quiere transmitir. Bien, como ya digo, veo que más compañeros vais llegando para que tengáis en cuenta, si van surgiendo preguntas, por favor, o bien las vais poniendo por el chat, o vamos a dedicar, como ya digo, los últimos minutos para responder inquietudes. Entonces, bueno, pues simplemente para que vayáis o bien tomando nota, ¿de acuerdo? Y sí que os pido que habéis ido llegando algunos hace poquito, mantened el micrófono apagado, por favor. Bien, pues vamos a proseguir un poquito, y lo que quiero ahora mostraros es una de las teorías o una de las ideas más habituales en esta literatura apocalíptica, pero que precisamente el paso del tiempo obligó a que fuera siendo totalmente cambiada, alterada, reinterpretada según iban pasando los siglos. Y es lo que comúnmente se ha ido llamando la teoría o la idea de los cuatro reinos. Es uno de los temas recurrentes dentro de la apocalíptica más conocidos, y vamos a ver que en todas estas obras, que no hay que olvidar que se redactan en lo que sería el mundo mediterráneo oriental, pues van a estar bien presentes. La manifestación más antigua de esta teoría, lo que se ha llamado una teoría o una imagen, es precisamente el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel lo encontramos precisamente en el segundo capítulo, y luego en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Aquí se nos va a hablar, se nos presentan una serie de imperios, una serie de reinos que van a gobernar el mundo de forma sucesiva hasta que ya se cumpla finalmente el plan de Dios. En Daniel 2 aparecen simbolizados por los diferentes metales o los materiales de los que estaba formada una estatua que soñó Nabucodonosor. Si recordamos el texto de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño que nadie es capaz de dárselo a conocer, nadie es capaz de interpretarlo, y finalmente tiene que llegar Daniel y él le explica que esa estatua, los metales y los materiales que forman la estatua son realmente las diferentes potencias e imperios que van a sucederse hasta que ya esa estatua se derrumbe y ya se cumpla el plan divino. Más famoso, o por lo menos en cuanto a la imaginería ha pasado a la historia, es dentro del mismo libro de Daniel, en Daniel 7 y 8, cuando aparece precisamente simbolizados por bestias. Las grandes potencias aparecen simbolizadas por animales híbridos, por animales monstruosos, y en este caso la visión clásica que se dio a la hora de entender quiénes eran esos reinos o imperios simbolizados por criaturas eran respectivamente Asiria, Babilonia, Persia y Macedonia. Luego, en otras obras, ya poco después del propio Daniel, es decir, en estas obras que son de la apocalíptica antigua, pues encontramos ligeros cambios, como ya en este caso ya no Asiria, Babilonia, Persia, Macedonia, sino también Babilonia, Media, Persia y Macedonia, cambiando el orden. Pero claro, hay que tener en cuenta que hay una potencia que surge y va a tener un impacto mayor que todas las demás. Y hablamos de Roma. Y Roma va a producir que se produzca en estas obras un reajuste, podríamos decir, de, de esta idea, y Roma se termina convirtiendo en el último imperio, en el cuarto y último imperio, que precisamente sería el que subyugaría a la humanidad hasta el fin. Pero claro, aquí hablamos de las obras de la apocalíptica antigua. Vámonos ahora a la apocalíptica tardo-antigua y de la Edad Media. Surge otra gran potencia, y hablamos ya en este caso de la aparición de lo que es el Islam.
El Islam, con la expansión territorial y administrativa, ya a partir del siglo VII, pues va a terminar produciendo que para estos autores de la apocalíptica que vamos a trabajar, pues terminen de alguna forma introduciendo también al Islam dentro de esa lista, como podríamos decir, de imperios o de potencias malvadas. Lo terminan también introduciendo a lo que es el concepto del Islam y la tradición musulmana. Algunas fuentes cristianas decían que la invasión árabe-musulmana no era sino una pequeña irrupción del auge de Roma, que decían realmente que no era más que una serie de pequeños bárbaros, de bárbaros saqueadores, que se iban a enfrentar a Roma antes de que llegara el fin, pero que realmente serían vencidos por Roma. Aquí cuando hablamos de Roma, sobre todo hay que tener en cuenta que hablamos de Bizancio, hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? No hablamos ya del Imperio Romano de Occidente, sino del Imperio Romano de Oriente. Algunos pensaban justamente que sería simplemente una pequeña distracción de la hegemonía de Roma. Otros, también hablamos de fuentes cristianas, llegaban hasta el punto de decir de que el Islam o Ismael, se va a comenzar a llamar el reino de Ismael, si a Roma se le asocia con Edom, con el reino de Edom en estas fuentes, fijaos, remontándonos a personajes bíblicos de la antigüedad, Edom como Esaú y asociado a Roma, bueno, pues Ismael asociado al Islam, bueno, pues algunos autores cristianos pensaban que precisamente la aparición del Islam era un instrumento de castigo divino contra Roma por todos los pecados, los desmanes, una forma de poner también a prueba a todo lo que era el imperio bizantino, tanto fieles como no creyentes, y vamos a ver precisamente esa otra postura. Aunque también algunos llegaban hasta el punto de decir que es posible que el Islam sí que sería ese cuarto y última gran potencia negativa y se convertiría incluso en la antesala de las hordas de Gog y Magog que estarían ya predispuestas para llegar a punto ese asalto final contra los fieles del Señor. Aquí quiero traer a colación ahora un texto, os quiero leer un pasaje de una obra bastante importante, que es la conocida como el Pirqué de Rabí Eliezer. El Pirqué de Rabí Eliezer es una obra que surge precisamente en Israel, en torno al siglo octavo o principios del siglo noveno de nuestra era. Bien, os pido por favor, escucha algún micrófono abierto, si podéis mantenerlo cerrado, de acuerdo, así, perfecto, de acuerdo. Bien, pues como decía, quiero leeros un extracto el Pirqué de Rabí Eliezer, una obra que, repito, se compone en torno al siglo VIII, siglo IX de nuestra era, que tiene como especial interés mostrarnos precisamente esa sucesión de imperios, de fuerzas dominantes, pero basándose precisamente en un texto bíblico. Ahí es lo que os decía antes, el uso constante de textos bíblicos para justificar esa idea de carácter apocalíptica en este periodo. El texto que os traigo a colación es una de las recensiones de la sección número 28 del Pirqué de Rabí Eliezer. Está basado en el texto de Génesis 15. Génesis 15, si recordamos, es el momento del pacto entre Dios y Abraham, y en este caso lo que tenemos es una reinterpretación en clave escatológica del pacto entre Dios y Abraham. Teniendo en cuenta que Abraham es la imagen del patriarca por antonomasia de Israel, pues encontramos aquí una serie de audiencias que consideraron que Dios tendría que haberle revelado una serie de acontecimientos y todo el sufrimiento que experimentaría Israel a lo largo de la historia según diferentes opresores, sobre todo opresores de carácter gentil. Entonces, lo que, como ya digo, tenemos aquí una relectura de ese texto de Génesis 15. Y en las primeras versiones del Pirqué de Rabí Eliezer presentan una lista de las potencias dominantes y que terminan en Roma. Yo voy a traer aquí a colación otra recensión, otro manuscrito, que en este caso no termina en Roma la lista, sino termina precisamente con la irrupción del Islam. Así nos dice el texto. Rabí Eleazar dijo, el santo bendito sea, mostró a nuestro ancestro Abraham durante el pacto los pedazos de 4 reinos que gobernarán, pero que desaparecerán. Pues la escritura dice, cógeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Eso es Génesis 15:8. La becerra es el reino de Edom, pues salta como becerros en la hierba. Y fijaos lo que os decía, con las referencias constantes a textos bíblicos. Esto es una referencia a Jeremías 50:11. Y la escritura dice que es fuerte y ejercerá un gran dominio. Daniel 11:3. La cabra es el reino de Grecia. Pues la escritura dice, la cabra creció extraordinariamente. Daniel 8:8. El carnero de 3 años
es el reino de los medos y los persas. Pues la escritura dice, el carnero de los cuernos que yo había visto, Daniel 8:6. La referencia a los cuernos es sobre los reyes de los medos y de los persas. Y la tórtola, estos son los ismaelitas, pues la escritura dice, no entre su posteridad ni con el dominio que ejerció. Daniel 11:4. Aquí hago una pequeña elipsis y ya nos dice, por último, y la tórtola. Este es Israel, pues la escritura dice, tórtola mía, que anidas en las quiebras del roquedal. Cantar 2:14. Bueno, al usar aquí los nombres de los animales, que puede variar dependiendo de la traducción, me he basado en este caso en la versión de Cantera Iglesias, lo digo pues si a alguien le llama la atención que la palabra tórtola, en lugar de para paloma, ¿de acuerdo? Porque la palabra paloma, que en hebreo es yoná, a veces traducida en algunas fuentes o bien como tórtola como paloma, ¿de acuerdo? Pero para que tengan en cuenta, en este caso, la nomenclatura de los animales que aparecen justamente aquí. Bien, bueno, pues fíjense entonces, fijaos bien cómo aparece en este caso este uso de símbolos bíblicos, relecturas que encontramos de acontecimientos de sobra conocidas por la audiencia, pero incluso justificando obviamente la sucesión de potencias y acontecimientos que surgirían con el paso del tiempo. Lo que quiero dar a entender también ahora es que estos apocalipsis algo antiguos, no solamente los judíos, sino también los cristianos y musulmanes, todos ellos realmente comparten una serie de puntos en común constantemente, a pesar de las obvias diferencias doctrinales, lógicamente, de cada tradición religiosa, pero no podemos perder de vista que el sustrato bíblico está plenamente arraigado en todas ellas, son religiones abrahámicas. Entonces, obviamente, el pozo bíblico forma parte inherente de los textos que vamos a ir trabajando y que quiero traer aquí a colación algunas ideas más. De hecho, lo que sí que vamos a ver, obviamente, son adaptaciones e ideas de obras literarias más antiguas, reajustadas y alteradas por cada una de las diferentes comunidades. También hay que tener en cuenta que el hecho de que encontramos a veces individuos que se convertían de una religión a otra, conocen las tradiciones en las que ellos estaban antes y ahora esas mismas tradiciones que ellos conocían cuando pertenecían a un grupo religioso, ahora las van a transmitir también en la nueva comunidad en la que se encuentran y obviamente no va a ser exactamente igual, van a sufrir justamente también algún reajuste para que se ajuste precisamente a la nueva doctrina en la que ellos están ahora insertados. Ejemplos de puntos comunes que podemos encontrar en todas las obras de carácter apocalíptico de este tiempo. Bueno, pues por supuesto el deterioro de la realidad, las guerras entre reinos, la pestilencia, el hambre, terremotos, el advenimiento de Gog y Magog, o como se dice en árabe, Yajush y Majush, el hecho de que Roma o Edom reina de forma suprema. También encontramos de forma muy interesante algo que es menos conocido, es el advenimiento de una figura antimesiánica, vamos a decirlo así entre comillas, generalmente fruto de la figura de Satán o de Belial, y si bien en la tradición cristiana es muy conocido, por supuesto, el concepto del anticristo, nos vamos a encontrar que la tradición tanto judía como musulmana tienen equivalentes a esta figura de antimesías, fruto o semilla de la figura de Satán. Y aquí aparecen personajes como Armilos o Dajjal, y tanto estos dos como el anticristo, si recuerdan de la lectura del Apocalipsis del Nuevo Testamento, pues son personajes que se van a enfrentar a una figura mesiánica en el fin de los tiempos. De todas formas, vamos a encontrar en algunas de estas obras menos conocidas como personajes bíblicos. Por ejemplo, tenemos en la tradición cristiana textos de este periodo en los que el profeta Elías mismamente o incluso el famoso Enoc se enfrentan a esta figura de anticristo y mueren hasta que ya llega el Mesías, hasta que ya llega la figura de la tradición cristiana de Jesús y acaba con él. Generalmente las obras obviamente terminan con la muerte de esta figura negativa y ese advenimiento final del Mesías, la llegada de la parusía y ya del establecimiento del reino de Dios. Quiero centrarme ahora en esta comparativa entre estas figuras antimesiánicas más desconocidas para que sepan lo presentes que están en estas obras. Y quiero comenzar hablando de esa figura antimesiánica dentro de la tradición judía, que obviamente no vamos a encontrar en ningún texto de la antigüedad en absoluto, ni mención alguna en ningún texto bíblico, eso deben tenerlo ya bien claro. Y es esta figura, como digo, de Armilos. De hecho, luego hablaremos de la etimología del nombre, pero su primera aparición, vamos a decir así, o la referencia más antigua que tenemos en un texto, es precisamente no una obra apocalíptica, sino es poesía.
es poesía litúrgica de entre los siglos VI y VII de nuestra era. Y ya hablando precisamente de literatura apocalíptica, su mención más antigua es la segunda obra que mencionaremos hoy, que es el Sefer Zerubabel. Pero también aparece en algunas fuentes cristianas, por lo menos yo he podido encontrar dos de ellas. Una es la llamada Doctrina Jacobi Nuper Batisati, en la que se dice que el cuerno pequeño que aparece descrito en Daniel 7:8, bueno, pues se le llama o bien Satán o bien Eremolaos, y Eremolaos, bueno, pues se ha planteado que esto es posiblemente un neologismo griego de esta palabra armilos, la cual sería destruido, perdón, la cual sería definido como el destructor del pueblo, la palabra Eremolaos. Y en este caso también tenemos una obra siriaca, en arameo siriaco, que es el llamado Apocalipsis del Pseudometodio, en el que aparece identificado como Armilos, el rey de Roma. Y este epíteto es interesante que lo tengan en cuenta, porque la identificación de Armilos quizá con reyes o gobernantes del concepto de Roma que se tenía en aquel momento es importante destacar. De hecho, ya en el siglo X, es decir, ya vamos avanzando en el tiempo, Rabí Sdaya Gaon lo menciona y dice que la leyenda o la historia de este Armilos era una enseñanza ancestral refiriéndose a la presidencia de ese Sefer Zerubabel, que, como ya he comentado anteriormente, pues fue una obra que desde prácticamente el momento en el que surge, en torno al siglo VII, bueno, pues fue seguida con cierta vehemencia. La descripción es realmente llamativa. Nos presenta como un ser grotesco, de mucha altura y grosura, calvo, leproso, de 2 cabezas en algunos textos, con los ojos inyectados en sangre. Se dice que es sordo de una oreja, que tiene malformaciones e incluso con un pie verde. En algunos textos se dice que se le atribuye el asesinato del Mesías del linaje de José. Esto es interesantísimo porque en algunas de las obras apocalípticas judías aparecen dos figuras mesiánicas. Un primer Mesías del linaje de José, un redentor inicial que va a dar libertad y auxilio temporal a Israel hasta que llegue esta figura y acabe con él. Y esta figura arrastrará a todos los impíos, a todos los que se presten a escucharle, hasta que ya llegue finalmente el Mesías de la estirpe de David y acabe con él en una batalla final. Bueno, pues también vemos que esta figura en algunas obras se enfrenta al patriarca Enoc o incluso al profeta Elías, y siempre venciendo hasta que llega, como ya decía, el Mesías de la estirpe de David. Bien, quiero que tengan en cuenta, según vamos viendo, quiero traer aquí a colación un texto, perdón, se apagó mi cámara, a ver, creo que ahora sí, perfecto, de acuerdo. Bien, la leyenda en la que aparece este personaje es bastante llamativo, al mismo tiempo como su etimología. La etimología del... Por favor, si cerramos los micrófonos, ¿de acuerdo? Sí, por favor, Jorge. Bien, muchas gracias, ¿de acuerdo? Bien, como decía, la etimología de esta figura, ese nombre Armilos obviamente no suena en absoluto nada de hebreo, no es una palabra semítica, ni hebrea, ni aramea. Lo más probable es que sea o bien una forma hebraizada del latín Rómulo, o tiene también bastante sentido la propuesta de que sea Heraclio. Heraclio I, ese emperador de Bizancio que mencioné al principio de la sesión, que realmente se enfrenta a los sasánidas, toma Jerusalén, hace una marcha triunfal por Jerusalén y llevó a cabo varios decretos que obligaron a la conversión forzosa de muchos judíos durante el siglo VII. Entonces, tiene bastante sentido pensar que esta figura de Armilos en gran medida está basada en este emperador Heraclio, y al mismo tiempo, como ya digo, la fonética, la pronunciación del nombre casa bastante bien con el hecho de tener en cuenta que es una latinización o un neologismo del griego que ha pasado por el hebreo. ¿Cuál es la historia del origen de esta figura dentro de los textos? Porque aquí hablamos de una figura antimesiánica, pero realmente, para que tengamos en cuenta, si hablamos de que es una figura que busca reflejar lo que es el concepto del anticristo o un antimesías, vamos a llamarlo mejor, pero dentro de la tradición judía tardoantigua y medieval y con un cierto tono de parodia incluso, pues tenemos que irnos al Sefer Zerubabel. Pero aquí lo que quiero, en lugar de leeros el texto, voy a hacer una pequeña definición del mismo, una pequeña descripción. Esa figura de Armilo, según nos cuenta el texto, es ni más ni menos que el resultado
de la unión sexual, de la unión carnal, vamos a decir entre comillas, entre una entidad demoníaca, bien Satán o Belial, dependiendo de las fuentes, con la estatua de piedra de una hermosa doncella que se encuentra en Roma. Llegado un momento, la estatua se rompe en 1000 pedazos y aparece ya esa figura de Armilo, ya totalmente formado o deformado, como decíamos, listo para esa misión de sembrar el caos y la destrucción. Lo que aquí encontramos es una distorsión totalmente paródica de la iconografía cristiana de aquel momento, en el que, bueno, pues esa estatua representa para estos autores judíos una forma paródica de la Virgen o de María como Virgen, y también al mismo tiempo una forma de distorsionar el concepto del nacimiento virginal. Esta figura, de hecho, de María como Virgen, en la ideología imperial de Bizancio, hablábamos antes de la presencia de la ideología imperial en estas obras, pues fue muy importante. El emperador Heraclión propugnó e impulsó enormemente el culto el culto a la Virgen, tanto en iconos, en estatuas, hay gran evidencia material, evidencia arqueológica que muestra que en ese periodo de tiempo el culto a la Virgen o la devoción a la Virgen sí que estuvo bastante asentada. Entonces, realmente lo que tenemos aquí es una antítesis de la figura cristiana del Hijo de Dios como Redentor, pues justo lo contrario encontramos a través de esta figura de Armilos, y como ya digo, también refuerza el planteamiento a la hora de considerar que hablamos de posiblemente una parodia también del emperador Heraclio por parte de esa audiencia judía que veía que era o bien perseguida o bien obligada a que se convirtiera al cristianismo en aquel momento. Bien, vamos a continuar porque si hablamos de esta figura de Armilos, también quiero mencionar, aunque sea justamente un poquito por encima, la figura de Dajjal. El Dajjal es ese doppelganger, también ese paralelo entre la figura de Armilos y el anticristo, pero en la tradición islámica. Ahora bien, ¿lo encontramos en alguna fuente coránica? No, en absoluto, para nada. No vamos a encontrar nada de esto, nada de este personaje dentro de lo que es el Corán. Pero sí encontramos ya algunos textos, algunas tradiciones y algunas leyendas islámicas que sí que hablan de este personaje, que nos lo presentan como un gran embustero y el enemigo que marca el inicio del fin de los días. Y tiene en común precisamente con ese Armilos el hecho de que es un ser totalmente deforme y horrible. Lo presentan como un ser de brazos rechonchos, de dedos cortos, sin cuello, tuerto, con la palabra kafir, que significa no creyente, que ven ahí en la imagen que adjunta en la diapositiva, que significa es no creyente, escrito encima de los ojos. De hecho, ni siquiera está claro si es una figura de un ser humano o de un demonio, un saitán, como se dice en árabe, y se nos cuenta que está encadenado en una isla. Y vamos viendo, según nos cuentan esas leyendas islámicas, que Dios va rompiendo una cadena año tras año hasta que sea liberado para traer la destrucción a los hombres y ya iniciar ese periodo de fin de los días. Arrastrará a muchos seguidores, conquistará incluso Jerusalén, la Meca y Medina, y esto es también interesantísimo porque en la tradición islámica, en estas leyendas, quien le da muerte a este Dajjal es precisamente Jesús, bajo el nombre de Isa en árabe, que desciende del cielo y acaba con él. Al leer esta historia de este ser encadenado, que está encerrado en una isla hasta que Dios mismo le libera, me acordé de una historia, de un midrash hebreo, en el que encontramos algo muy parecido, pero al mismo tiempo a la inversa. Una historia que giraba en torno a que el Mesías se encuentra encerrado en una cámara en el jardín del Edén, que se encuentra encadenado. Una historia medieval, hay que tener en cuenta. Son todos, como yo digo, todos los textos que traigo a colación son de época medieval. Y es el llamado Midrash Konen, Midrash pequeñito, como se suele decir. Bueno, pues nos dice esta historia que en la quinta cámara, allí mora el Mesías del linaje de David, de Elías y de Efraín. Ese es un texto hebreo, ¿de acuerdo? Elías sostiene su cabeza y permite que el pecho descanse. Le da coraje diciéndole, soporta el tormento y el juicio de tu Señor mientras Él te castiga por los pecados de Israel, puesto que la Escritura dice, Él es traspasado por causa de nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades. En Isaías 53:5, hasta que llegue el fin. Cada día segundo, cada día quinto, cada Shabbat y cada fiesta señalada, los antiguos patriarcas, Moisés, Aarón, David, Salomón, toda la dinastía real, los profetas y los santos se acercan y lamentan con él. Expresan su gratitud y le dicen,
Soporta el juicio del Señor, puesto que el fin ya casi ha llegado, y las cadenas que están en tu cuello se quebrarán y marcharás en pos de tu libertad. Bueno, pues la historia del Dayal, como decíamos, está ese antimesías encerrado en una isla paradisíaca también, aislado con una cadena y poco a poco se le va quitando esa cadena hasta que se ha liberado. Bueno, pues este texto es bastante más antiguo y ahí me recordó justamente, pero de forma totalmente antitética, y quería traerlo aquí a colación. Puede que precisamente esos tradicionistas o esos autores musulmanes que recogen esa historia del Dayal se hayan inspirado o hayan conocido esta historia del Midrash Kohen y lo hayan traído aquí a colación, pero precisamente, como decía, lo que para una comunidad obviamente representa una idea, una doctrina, para otra comunidad es justo lo contrario. Aunque ven aquí las imágenes, las ideas muy similares y el pozo, el sustrato con los personajes bíblicos y la tradición obviamente bien presente. Bien, quiero ahora pasar ya a centrarnos un poquito en algunas de las obras, lógicamente, importantes a destacar en la clase de hoy. Bien, quiero saber un segundito qué tal vamos de tiempo. Bueno, pues vamos bien, ¿de acuerdo? Vamos a compartir ahora ya para hablar del Sefer Eliyahu y del Sefer Zerubabel, ¿de acuerdo? Aquí estamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues el Sefer Eliyahu, el libro de Elías, llamado así, pues ha sido definido comúnmente como el apocalipsis, entre comillas, más antiguo y menos innovador, entre comillas, de los apocalipsis de la antigua y la tardía. La datación de la obra es en torno al siglo VI, siglo VII de nuestra era. Es una obra realmente breve, es una obra muy cortita. Y el contenido es el siguiente. Tenemos una serie de visiones que el ángel Miguel transmite al profeta Elías durante la huida de este al monte Oreb. Recordemos 1 Reyes 19, 1:8, aunque algunos manuscritos confunden y dice en algunas versiones el monte Oreb y otras dicen el monte Carmel. Esto hay que tener en cuenta que a veces los propios manuscritos entran en contradicción unos y otros. Vamos a mantener la visión del Tanaj, del monte Oreb. Pero realmente es una obra, como digo, muy breve y que se nota que tiene dos partes muy diferenciadas hasta el punto de que se ha planteado incluso que lo que aquí tengamos no sea sino dos textos diferentes, uno en el que tenemos al ángel Miguel exponiendo una serie de acontecimientos, de hechos, y otros en los que es Elías el que expone otra serie de hechos. Y luego se les intentó dar una serie de, bueno, una coherencia, pero realmente el estudio detallado pues muestra que son dos partes totalmente diferenciadas y que fueron en cierta medida ensambladas, porque de hecho prácticamente no hay interacción alguna entre ambos personajes. La primera edición del texto, primera edición impresa, es de 1743 en Salónica, pero se conservan un par de manuscritos, uno en Múnich del siglo XV, y luego también tenemos un texto yemenita, pero este ya de fecha más incierta. Por eso digo que es considerado el Apocalipsis tardoantiguo más antiguo, pero el menos innovador y el que peor, el que menos está, el que peor conservado está. Y quiero traer aquí varios textos que nos van a presentar un poquito precisamente esos acontecimientos, como mencionaba al principio de la sesión, hablando de los diferentes reinos y la sucesión de gobernantes en el fin de los tiempos. Miguel, el gran príncipe de Israel, reveló este misterio al profeta Elías en el Monte Carmelo, revelándole lo que acontecerá en el fin de los días, al término de los 4 imperios y qué cosas tendrían lugar durante el reinado del cuarto gobernante. Un viento del Señor me levantó y transportó al sur del mundo, y allí vi un lugar alto en llamas, con un fuego al que ninguna criatura se atrevía a entrar. Entonces el viento me transportó a la parte oriental del mundo, donde vi estrellas batallando unas contra otras incesantemente. De nuevo el viento me transportó a la parte occidental del mundo, donde vi almas soportando un doloroso juicio, cada una de acuerdo con sus acciones. Entonces Miguel me dijo, el momento señalado para el fin de los días tendrá lugar durante el reinado de un rey que será llamado, y aquí he optado por mantener el nombre en hebreo, porque al no haber además ninguna vocal, son textos que hay que recordar, no tienen ningún tipo de vocal, y en este caso vamos a ver que se plantean varios nombres en los que no está todo el mundo de acuerdo, me refiero en el propio texto, a la hora de ir observando las propuestas que se dan. Algunos dicen que Tarmila es su nombre, Rabbi Shimai dice que es Hashkerá, podríamos intentar pronunciar, intentando darle una coherencia a nivel fonético en hebreo, que es su nombre. Y Rabbi Eliezer dice que es Artajerjes. Rabí Judá ben Betira dice que Koresh, Ciro, es su nombre. Ya vamos tal vez acercándonos a nombres que tengan más sentido. Rabí Simón dice que es Cosroes, que Cosroes será su nombre. Cosroes es el nombre
varios reyes, varios emperadores de Persia, de los sasánidas, pero además hay que tener en cuenta que la palabra Cosroes también era un título equivalente al César, ¿de acuerdo? Era la forma persa de ese concepto que encontramos de Caesar, de César, de Kaiser, que encontraríamos luego, mucho tiempo después, es decir, es el nombre que se da a un título a un rey, a un emperador. La halajá en este caso sigue a Rabbi Simón, pues dijo que Cosroes será su nombre. Así que tiene mucho sentido a la hora de situar la obra, como decía, en un periodo de expansión persa. Después, traigo aquí otro ejemplo posterior, he traído tres extractos. Después de esto, el santo bendito sea, traerá a Gog, Magog y a todos sus auxiliares, y todos los pueblos de la tierra se reunirán y rodearán a Jerusalén para hacerles la guerra. El santo bendito sea vendrá y batallará contra ellos. El Mesías llegará y con su ayuda, el santo bendito sea les hará la guerra. Pues la escritura dice, el Señor peleará contra aquellos pueblos, como él peleó en el día de la batalla. En ese día las montañas temblarán, las colinas se sacudirán y las torres se colapsarán. El santo bendito sea reunirá a todas las aves del cielo y a las bestias de la tierra para festejar sobre su carne y beber su sangre. Pues la escritura dice, a unas serán abandonadas a las aves rapaces de la montaña y a las alimañas de la tierra. Estas son las ciudades que experimentarán una gran devastación. Y aquí tenemos una gran lista de ciudades en las que destacan Jericó, Antioquía, Alejandría, Edom, y recordemos que Edom como referencia a Roma, pero todas las ciudades de Israel serán rodeadas y protegidas por fuego y por ángeles llameantes. Y traigo a colación uno de los últimos pasajes del texto, en este caso en los que ya Elías toma la palabra, porque todo lo que he leído antes es el ángel Miguel hablando. Elías dijo, vi las casas y los portones de los justos con sus umbrales decorados con piedras preciosas. Vi los tesoros del templo abiertos de par en par, y entre ellos estaba la Torá y la paz, pues la escritura dice, grande en verdad será la paz de tus hijos, y también añade, mucha paz que gozan los que tu ley aman. Bien, pues eso es lo que podemos encontrar, una serie de extractos centrándonos en lo que es este Sefer Eliyah, un texto que realmente han podido ir observando la gran cantidad de referencias bíblicas que encontramos. No me he detenido a leer cada una de ellas, pero ahí lo pueden ver. Y en la misma línea, pero expandiendo mucho más esta idea, tenemos ya la otra obra que quiero mencionar en el tiempo que tenemos disponible, que es, como ya digo, en este caso el Sefer Zerubabel. En el Sefer Zerubabel sí que se ha conservado, como ya dije antes, en muchas más recensiones. Tenemos numerosas copias manuscritas e impresas, fragmentos hallados en la Genisa del Cairo, en Oxford tenemos varios manuscritos, en París y también en diversas compilaciones de Midrashim, de temática mesiánica. Además, el conjunto de las obras en las que suele aparecer siempre esta obra es precisamente en obras de carácter mesiánico. Mencionado incluso en el propio Zohar, la obra cumbre de lo que es la mística judía, lo que es la Cábala. También lo mencionan personajes importantes del judaísmo medieval, como Rabí Eleazar de Worms, Abraham ibn Ezra, Rabí Sedaya Gaón, Rabí Hai ben Sherira Gaón, e incluso algunas ediciones de Jalot Rabati, que es una de las obras más importantes del misticismo antiguo de Merkabah y Jalot, lo mencionan, pero hay que tener en cuenta, son obras, esas ediciones de Jalot Rabati, aunque Jalot Rabati es una obra de este periodo más o menos, pero se han encontrado siempre en versiones pertenecientes al movimiento mesiánico de Shabbatai Tzvi, en el siglo XVII, es decir, ese Jalot Rabati, una obra de la antigüedad, se ha encontrado varias ediciones en el siglo XVII y que incluían adicionalmente esta obra, este Sefer Zerubabel. Bueno, pues vamos a usar ahora el nombre del personaje como lo conocemos en español, que es Zorobabel, es líder posexílico tras la vuelta de Babilonia, que sabemos que aparece mencionado en varios textos bíblicos, y en el texto, pues como suele ser habitual en estas obras, se le revelan secretos, personajes, acontecimientos relacionados con la restauración de Israel durante el fin de los días. Ahora bien, la figura es un tanto difusa, difícil de situar si queremos darle un poco más de empaque, un poco de mayor cantidad de detalles. Ya algunos autores en la tardoantigüedad discutían si realmente él había estado bajo el reinado de Ciro, de Darío, de Artajerjes. El Talmud de Babilonia incluso dice que realmente Zorobabel no es sino el propio Nehemías, y ahí tiene la referencia, es Sanedrín 38a. Y también hay que tener en cuenta otra obra, una obra también
la tardua antigüedad, que nos dice que realmente Zorobabel lo que hizo realmente el Zorobabel histórico, podríamos plantearlo así, que cuando lleva a cabo su labor de administrar y de gobernar en el reino de Judá y guiar en la reconstrucción del segundo templo, lo que hizo fue simplemente volverse a Babilonia y permanecer allí hasta el fin de sus días. No obstante, esto no impidió que el personaje, bueno, pues tuviera cierta importancia en algunos círculos de este periodo, como ya digo, en este periodo inicios de la Edad Media, y se le asocia a la estirpe de David y por tanto comienzan a surgir textos en los que se le considera también a alguien óptimo, para ser un mesías o en todo caso para estar asociado a ciertas tradiciones mesiánicas. Bien, quiero mostrar aquí precisamente algunas de las obras en las que dan importancia al propio Zorobabel. Tenemos un poeta medieval, el Esar Khalid, que en una de sus composiciones dice que Zorobabel es el encargado de avisar a los ángeles, Miguel y Gabriel, para que estén listos en la batalla final de Israel contra las naciones. El alfabeto de Rabbi Akiva, una obra de carácter místico también de inicios de la antigüedad, nos dice que Dios expone una nueva Torá y que el Mesías transmitirá y que Zorobabel así lo recita junto con el Kadish y todos le van a responder, incluyendo los que están sufriendo en la Gehenna. También el pseudo Seder Eliyahu Sutra nos dice que Zorobabel traduce y expone la Torá a todos los gentiles, a todas las naciones. Ese Jalot Rabati que mencioné anteriormente nos dice que Zorobabel es el mediador entre la divinidad y los constructores del segundo templo, siguiendo la historia bíblica. Alajot Gedolot, una obra de Alajá, nos dice que Zorobabel y Nehemías, aquí no hay confusión entre uno y otro, sino que se encargan de resolver los misterios y preguntas que tendrán lugar cuando llegue el mundo venidero. O el Maaseh Daniel, que es una lectura, una interpretación del libro de Daniel en persa, nos dice que el Mesías davídico, que Elías y Zorobabel subirán al monte de los olivos en un momento determinado y que Elías y Zorobabel se encargan de soplar el shofar, indicando así que el mundo venidero está próximo. Luego, muy interesante una mención, pero en este caso islámica, que es el Kitab al-Alam al-Nubuwa, que nos dice que Zorobabel es el encargado de predicar el advenimiento de Mahoma. Y también quería traer a colación, ya para cerrar en estas menciones, un texto de los nasenos. Los nasenos eran una secta gnóstica que nos dice que uno de los nombres del Mesías es el de Zorobabel, que está viviendo en una iglesia en el confín de la tierra junto con sus padres y que está guardando así la llegada del anticristo que acabará con los judíos y con el resto de la humanidad. Son, como ya digo, toda una serie de obras que surgen en este periodo y que parece que le dan una gran importancia a este personaje. Y la obra más destacada es este Sefer Zerubabel, del que ahora sí que quiero leeros un par de extractos, ¿de acuerdo? Desde el principio, otro de la mitad del texto y otro del final. Nos dice así: esta es la palabra que vino a Zorobabel, hijo de Salatiel, futuro gobernador de Judá. En el 22º día del mes séptimo, el Señor me mostró una revelación mientras estaba postrado ante el Señor mi Dios, experimentando una visión junto al río Quebar. Mientras yo recitaba, bendito tú, oh Señor, que resucitas a los muertos, mi corazón se llenó de congoja pensando, ¿de qué manera cobrará forma el templo? Él me respondió desde las puertas de los cielos diciendo, ¿eres tú Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá? Le respondí, soy tu siervo. Me contestó y habló conmigo tal como una persona hablaría con sus amigos. Podía escuchar su voz, pero no ver su apariencia. Seguí postrado igual que antes y completé mi oración. Entonces me marché a casa. Un poquito más adelante así nos dice el texto. Esta es la poderosa Roma. Hay un personaje que está hablando con Zorobabel. Esta es la poderosa Roma, donde estoy encerrado. Le pregunté, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué buscas? Él me respondió, soy el Mesías del Señor, el hijo de Ezequías, confinado en prisión hasta el fin de los tiempos. Y le pregunté, ¿cuándo vendrá la luz de Israel? Mientras hablaban, he aquí un hombre con 2 alas se aproximó a mí y me dijo, Zorobabel, ¿qué le estás preguntando al Mesías del Señor? Yo te lo diré. Soy Miguel, el que trajo la buena nueva a Sara, el líder de la hueste del Señor, el Dios de Israel, el que batalló contra Sennacherib y aniquiló a 180.000 hombres. Soy el príncipe de Israel, el que batalla contra los reyes de Canaán. En el tiempo que está por llegar, lucharé con el Señor junto con el Mesías, el que se sienta a tu lado, contra el rey de cara áspera y contra Armilos, el hijo de Satán, la simiente de la estatua de piedra. Miguel, que también es Metatrón, me respondió diciendo, soy el ángel que guió a Abraham a través de la tierra de Canaán. Le bendije en el nombre del Señor, salvé a Isaac y lloré por él. Luché junto con Jacob en el cruce del río Yabok
y Metatron en gematria es el equivalente a Shaddai. Bien, de tiempo ya estamos a punto de terminar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente con estos extractos que he traído aquí a colación, lo que quiero que haya quedado claro durante esta sesión, esta primera sesión, recordad que el mes que viene tendremos otra sesión, es la gran interdependencia y los temas compartidos que hay entre la literatura apocalíptica judía, cristiana y musulmana también a lo largo del primer milenio, con por supuesto diferencias doctrinales muy grandes, pero he querido traer a colación diferentes ejemplos que muestran obviamente el pozo común que hay entre todas ellas. Y esto es un área de estudio que está muy por trabajar todavía, que hay que profundizar por parte de la comunidad académica, y hay pendiente una gran labor de identificación, de publicación, de estudio, de traducción de textos medievales que muchas veces abarcan en bibliotecas, en archivos y que están esperando ser trabajadas. Yo lo que he hecho ha sido hoy hacer unas traducciones de algunos extractos para mostrarlo a todos los aquí presentes, pero realmente hay muy poco tanto en español, en inglés o en otras lenguas, y están, como digo, esperando ser trabajados. Casi todo está en hebreo, en árabe y en siriaco. Y por eso, bueno, pues dar a conocer en esta primera clase algunos de esos apocalipsis hebreos más desconocidos. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por la atención y espero que hayan disfrutado. Y cualquier pregunta, por supuesto, ahora, si quieren participar, o bien a través del chat, o levantar la manita, tenemos 5 minutos, ¿de acuerdo? Pero adelante. Sí, José Luis, por supuesto. Sí, gracias, gracias. Es que esta hermanita es de aplaudo. Ha sido muy amable por la conferencia. Muchas gracias, profesor. Perfecto. Gracias a ti y a todos por asistir. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud con lo que hayamos ido mencionando? De todas formas, si alguien que ha llegado un poquito más tarde, simplemente quiero recordar que la clase se ha grabado y luego estará a disposición de todo el mundo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues si alguien no ha podido unirse al principio, luego podrá verla con total tranquilidad y con mucho gusto. Quiero dejar también mi correo electrónico. Permitidme un momentito, dejo de compartir y os lo pongo en el chat, y así cualquier duda que os surja me vais diciendo, si vais repasando. Este Santos... a ver, un segundo, sí, csantoscarretero@gmail.com, ¿de acuerdo? Así que ahí tenéis en el chat todos mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Así que si hay alguna pregunta que surja al ir revisando la sesión, si os surge alguna inquietud, queréis preguntar alguna cosa luego tras haber asimilado todo lo que se ha comentado durante la sesión, pues yo encantado, ¿de acuerdo? E igualmente, el mes próximo habrá otra sesión, haremos el anuncio con la fecha también y el enlace para poder entrar y poder conectaros. Y ahí comentaremos algunas otras obras de esos apocalipsis más desconocidos. Bien, pues simplemente me despido. Nada, sin problema, los que habéis llegado un poquito más tarde, como digo, como todo queda grabado, pues luego lo podéis ver tranquilamente y me podéis preguntar. Pues os deseo que tengáis muy feliz semana. Shabu a Tov, Shabbat Shalom a todos y Leitraot. Shalom. Shalom, shalom. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Leitraot. Shalom. Shalom.